Continuamos con el tema de fracciones. Esta vez vamos a ver una parte muy importante que son las operaciones con fracciones. Vamos a empezar con la adición y específicamente la adición de fracciones homogéneas. Veamos con este ejemplo. Aquí tenemos un sexto, ¿no? Un sexto, y le vamos a sumar dos sextos, que gráficamente está representada de esta forma: un sexto y dos sextos. Y al sumar, aquí vamos a tener la representación de la suma. Bien, entonces observamos que esta parte se viene acá y se va a juntar con estas dos. Y aquí tenemos tres sextos, ¿no? Al sumar resulta tres sextos. O sea, simplemente mantenemos el denominador y sumamos los numeradores. Así se suman las fracciones homogéneas, ¿no? Se suman los numeradores y se mantiene igual el denominador. Esto es igual a 3 sextos. Ahora vamos a ver la adición de fracciones heterogéneas. Entonces aquí vamos a representar la fracción 3 quintos. Está representada acá la fracción 3 quintos, y a eso le vamos a sumar esta fracción que vendría a ser un tercio. Bien, vemos que estas dos fracciones son heterogéneas. ¿Y cómo lo sumamos esto? No podemos sumar como hemos hecho en el caso anterior, porque no son del mismo tamaño. Las partes no son del mismo tamaño. Para sumar, las partes tienen que ser del mismo tamaño. ¿Qué hacemos entonces? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para sumar, vamos a dividir las partes en partes del mismo tamaño. O sea, lo que vamos a hacer es homogenizar. Bien, aquí lo hemos dividido ya 1, 2, 3, 4, 5 por 3 en 15 partes. Y la parte sombreada es 9 quinceavos. Esto es una fracción equivalente a la anterior. Estamos representando o reemplazando por una fracción equivalente. Bien, ahora esta fracción también vamos a dividirla en 15 partes. Para ello hacemos esta división y ya tenemos 15 partes, y la parte que estamos considerando son 5. Por lo tanto, esto es igual a 5 quinceavos. Entonces, lo que teníamos 3 quintos lo hemos transformado en 9 quinceavos, y lo que teníamos un tercio hemos transformado en 5 quinceavos. Es decir, hemos homogenizado. Ahora sí lo podemos sumar como si fueran fracciones homogéneas. Bien, entonces acá en resultado vamos a tener la unidad dividida en 15 partes iguales, de las cuales 9 partes son de la primera fracción y 5 partes son de la segunda fracción. 1, 2, 3, 4, 5. Efectivamente, la suma viene a ser 9 más 5 sobre 15, es decir, 14 quinceavos. Bien, entonces 3 quintos más un tercio es igual a 14 quinceavos. ¿Cómo se suma? Bueno, más adelante vamos a ver las reglas prácticas, ¿no? Entonces, en realidad, lo que podemos hacer acá inmediato es lo siguiente. Cuando tenemos una fracción o dos fracciones de esta forma, en forma práctica es así: 3 por 3, 9, más 5 por 1, 5. 9 más 5 sobre 15. O en todo caso, si son varias fracciones, entonces lo que hacemos es homogenizar las fracciones, ¿no? Ponemos el mismo denominador y vamos calculando los numeradores tal como hemos hecho en el proceso de la homogenización. Ahora veamos la multiplicación de fracciones. Bien, esta unidad la vamos a dividir en 4 partes. Entonces esto sería las 3/4 partes, es lo que estamos considerando. Ahora lo dividimos hacia arriba en 5 partes. Entonces esta parte sería 3/5 partes. Queremos obtener 3 quintos por 3/4. O sea, esta parte que está sombreada de verde, ¿cuánto vendría a ser? Vendría a ser, su largo es 3 quintos y su ancho es 3/4. ¿A qué es igual esto? Observamos que este es el producto de 3/4 por 3 quintos, y la cantidad o la unidad ha quedado dividida en 5 por 4 en 20 partes, ¿no? Y de las cuales
la parte verde abarca 9, o sea, en realidad cada parte es un 20avo. Acá estamos abarcando 9 20avos. Entonces 3 cuartos por 5 o 3 quintos es igual a 9 20avos. ¿Qué viene a ser el 9? El producto de los numeradores, 20 el producto de los denominadores. Entonces, cuando se multiplican fracciones, no es necesario ver si son homogéneas o heterogéneas. Simplemente se multiplica numerador con numerador, denominador con denominador. 5 por 3, 15, 4 por 7, 28, ¿no? Ahí está. 3 cuartos por 5 séptimos por 6 quintos. Podemos tener cualquier cantidad de fracciones. ¿Cómo multiplicamos? Multiplicamos los numeradores y multiplicamos los denominadores. Y así tenemos entonces, en este caso 5 con 5 se cancela, mitad 3, mitad 2, 3 por 3, 9, 2 por 7, 14. Casos particulares, un entero por una fracción, este 9 es como si estuviera 9 sobre 1, por lo tanto sería 9 por 5 sobre 1 por 7, 7. Simplemente multiplicamos los numeradores. 3 cuartos, o sea, una fracción por un entero, 3 por 5, entre 4. En general, tenemos A sobre B por C sobre D, A por C sobre B por D. En los casos de un número entero por una fracción, multiplicamos simplemente A por C sobre B. También una fracción por un entero, A por C sobre B. Veamos a continuación fracción de una cantidad. ¿Qué significa esto? Quiero calcular 5 octavos de 480. O sea, ya no vamos a dividir la unidad en partes iguales, sino una cantidad, en este caso 480. Entonces, representamos 480, ¿no? Y la vamos a dividir en 8 partes, ¿no? 480 entre 8. Entonces, cada parte vendría a ser 480 entre 8 es 60, ¿no? Entonces, un octavo, o sea, la octava parte de 480 es 60, de las cuales vamos a considerar 5, ¿no? Entonces, 5 partes, por eso, porque son 5 octavos, entonces sería 5 por 60, que vendría a ser 300. Pero en forma práctica, vamos a calcular 5 octavos de 480 de esta forma. 5 octavos de 480 es 5 octavos. Este D se reemplaza por la multiplicación, ¿no? Por 480, ¿no? Es lo mismo que dividir 480 entre 8, que es lo que hicimos acá, y eso multiplicar por 5. Pero de esta forma lo hacemos mucho más práctico. Octava de 480 60, octava de 8, 1, 5 por 60, 300. O sea, 5 octavos de 480 es 300. Veamos ahora fracción de fracción. ¿Cómo calculamos 2 tercios de los 3 quintos de 120? Simplemente esto es 120. Luego consideramos los 3 quintos de 120, o sea, dividimos en 5 partes y consideramos 3 partes. Esto es 3 quintos de 120. Los 2 tercios de todo esto, o sea, solamente ya no del total, sino 2 tercios de los 3 quintos de 120. Este es 3 quintos de 120, 2 tercios. En realidad acá está dividido en 3 partes, entonces 2 tercios vienen a ser esta parte. Esto es 2 tercios de ¿quién? De los 3 quintos de 120. Y observamos que viene a ser en realidad 2 quintos del total, ¿no? Viene a ser 2 quintos del total. ¿Y cómo vamos a calcular esto? De una forma práctica, esto de y de los multiplicamos o reemplazamos por la multiplicación. 2 tercios por 3 quintos por 120. 3 con 3 se cancela. 120 entre 5, 24 por 2, 48. Efectivamente, esta parte es 48. ¿Por qué? Porque 120
acá se divide en 5 partes iguales, cada parte vale 120 entre 5, 24. 24 más 24, 48. Es decir, 2/3 de los 3/5 de 120 viene a ser 48. Forma práctica, simplemente se calcula multiplicando. Ahora vamos a ver la división de fracciones. Para dividir fracciones debemos tener en cuenta lo siguiente. En primer lugar, vamos a ver cómo es la inversa de un número racional. Por ejemplo, tenemos el número 6. Su inversa es 1 sobre 6. O también se expresa como 6 a la menos 1. A ver, el 9, su inversa es 1/9 o 9 a la menos 1. La inversa de 4/5 es 1 sobre 4/5, que viene a ser 5/4, ¿no? La inversa de 4/5 es ya sea 1 sobre 4/5 o también como 5/4. 4 entre 5, acá 5 entre 4, que es su inversa. Bien, seguimos a ver. La inversa de 8/7 entonces es 1 sobre 8/7, que es lo mismo también como 7/8. 1/5, la inversa de 1/5 es 1 sobre 1/5, es 5, ¿no? La inversa de 1/5 viene a ser 5. Bien, con esto entonces podemos ver la división de enteros. 4 entre 5 se puede expresar de esta forma: 4 entre 5, ¿no? La división de 4 entre 5, que es lo mismo que 4 por 1/5. O sea, dividir entre 5 es lo mismo que multiplicar por la inversa de 5. O sea, la división se convierte en una multiplicación. Más allá de memorizarnos las reglas, es importante deducir, ¿no?, por qué la división se transforma en una multiplicación. Esto viene a ser precisamente la inversa de 5. Entonces, si yo quiero dividir 5 entre 2/3, lo que voy a hacer es 5, lo voy a multiplicar por su inversa, ¿no? O sea, 5 entre 2/3, pero lo multiplico por la inversa. Y así tenemos entonces 15 medios. Por ejemplo, 4/7 voy a dividir entre 5/3. ¿Qué hago? Simplemente 4/7 al dividir entre 5/3, lo que hacemos es transformar en una multiplicación y multiplicamos por la inversa. Dividir un número entre otro es equivalente a multiplicar por la inversa del divisor. 4 por 3, 7 por 5. Y tenemos ahí el resultado. Bien, en forma general, dividir una fracción entre otra equivale a multiplicar la primera por la inversa de la segunda. Esto también se puede expresar de esta forma: A entre B entre C entre D. O sea, A sobre B, la fracción, entre la otra fracción C sobre D. Entonces, en este caso, que esto equivale a lo mismo, y a que es igual AD, o sea, producto de extremos, sobre BC, producto de medios. Bien, casos particulares. Cuando tenemos un entero entre una fracción, esta A es como si estuviera A sobre 1. Por lo tanto, producto de extremos, A sobre C sobre B, producto de medios. Ahora, una fracción entre un entero. Este entero es como si estuviera C sobre 1. Producto de extremos, A, producto de medios, B por C. Veamos un ejemplo de aplicación. Dice: de un reservorio lleno de agua se gasta un tercio, o se gasta un tercio, ¿no? Bien, entonces tenemos acá el reservorio lleno y se gasta un tercio, ¿no? Al gastarse un tercio, ¿queda cuánto? El complemento, ¿no? 2/3. Esto es lo que queda. Los 2/5 del resto el segundo día. Bien, este es el resto, y el segundo día vamos a gastar los 2/5 del resto. Pero 2/5 ¿de quién? De los 2/3, ¿no? 2/5 de los 2/3. Si gastamos de todo esto, gastamos 2/5,
nos va a quedar ¿cuántos quintos? 3 quintos. O sea que hemos gastado 2 quintos de 2 tercios y nos queda 3 quintos de 2 tercios. Bien, esto es lo que nos queda. Y los 3 séptimos del último resto el tercer día. Este es el resto. Entonces el tercer día vamos a gastar 3 séptimos de todo esto. O sea, 3 séptimos de ¿quién? De 3 quintos de 2 tercios. ¿Y qué cosa nos va a quedar? Si gastamos de esto 3 séptimos, nos va a quedar en su complemento 4 séptimos, pero ¿de quién? De todo esto. De 3 quintos por 2 tercios. Simplificando nos queda 4 por 2, 8 en el numerador y en el denominador 35. Bien, o sea, 8/35 del total. Se entiende entonces que en el recipiente, o la capacidad del recipiente, vamos a decir B, el volumen total es B, entonces ha quedado solamente 8/35 de B. Esto es lo que ha quedado, que por dato del problema es 480 metros cúbicos. Quedan 480 metros cúbicos. Entonces esto es igual a 480. Octava de 480, 60. De acá obtenemos el volumen, que sería 60 por 35, 2100 metros cúbicos.